Bueno, ahí va, estamos grabando. Bueno, muy buenas tardes para todos, colegas. Ya vi que está mucha gente conectada. Bien, en la tarde de hoy tenemos la oportunidad de contar con el acompañamiento del licenciado Matías San Pietro. Eh, el profe, como le digo yo, voy a hacer una presentación más personal, ¿verdad? La invitación viene por la trayectoria que tiene el licenciado. Él fue fisioterapeuta muchos años de Club Atlético Talleres de Córdoba. Y me tomé el tiempo de mirar un poquito su currículum, ya que él es el director del equipo Physical, que es un grupo de formación de posgrado en fisioterapia, ¿verdad? Y sería interminable si vamos a ponernos a leer la trayectoria profesional. A mí me gusta mucho, en lo personal, presentar a los colegas no solamente por su currículum académico, que es muy extenso, sino también que mezcla muy bien lo que es investigación y, y práctica clínica, ¿verdad? Normalmente los investigadores pues están mucho en el laboratorio y después están los que están en la cancha o en los consultorios, en las trincheras, ¿verdad? Y creo yo, uno de los colegas que yo conozco que mejor mezcla eso de estar en el campo y en el laboratorio. El licenciado Matías Sampietro tiene muchísimos años de trayectoria como docente también, de posgrado. De hecho, que es docente internacional en diferentes países. y, y bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharle o compartir con él, así que espero que todos aprovechen. Es un capo. Así que, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación. Gracias a la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay por la invitación y por darme este espacio para presentar probablemente una manera de entender la rehabilitación basada en el ejercicio, basada en el movimiento, que probablemente les ayude a organizarse, ¿sí? A mí me gusta últimamente presentar más sistemas y modelos que métodos. Entonces, vamos a tratar de compartir lo que venimos haciendo también desde nuestra plataforma educativa, también de posgrado, como decía Julio, que nos ayuda a organizar, si se quiere, la formación dentro de un área a los que nos gusta el abordaje basado en el movimiento, si se quiere. Le pusimos sistema RRR, pero una cuestión simplemente de facilidad y de practicidad que ya vamos a explicar. El resumen de esta presentación, vamos a tratar de brindar un contexto histórico y antecedentes del sistema el cual vamos a presentar, vamos a contar de qué se trata este sistema y cómo lo podemos aplicar en la práctica hoy, a plantear estos tres objetivos para la presentación de hoy, y si podemos cumplirlo me doy por satisfecho. Con relación al contexto histórico y los antecedentes del sistema, en realidad viene de la mano con un cambio de paradigma el cual estamos atravesando ya hace algunos años, yo diría que por lo menos una década, en donde la rehabilitación tradicional, probablemente más asociada a la formación médica, hasta que nuestra disciplina como kinesiólogo y fisioterapeuta va adquiriendo experiencia y años y se va generando autonomía de la disciplina médica. Por supuesto, seguimos trabajando interdisciplinariamente, pero empezamos a construir nuestros propios saberes, nuestros propios constructos, nuestros propios conocimientos. Esa rehabilitación más tradicional, más clásica, probablemente ponía un foco casi único sobre la zona corporal lesionada y perdía de foco al deportista en su conjunto, en el caso que hablemos de deportista, en el caso que hablemos de la rehabilitación traumatológica ortopédica clásica o no asociada al deporte, digamos, en aquella persona adulta activa que le gusta hacer actividad física para estar bien físicamente, no necesariamente un deportista de mediano o de alto rendimiento. Se perdía el foco a todas las capacidades sanas, o sea, saludables que el deportista o la persona tiene, y no
y no se prestaba atención, bien digo, y se ponía foco sobre la zona corporal lesionada. Actualmente, a partir de algunos conceptos, como la readaptación física deportiva, como los conceptos de readaptación y reentrenamiento, si bien se le sigue dando importancia a la zona corporal lesionada, por supuesto, y se sigue trabajando con esa región, también se contempla todas las funciones y las capacidades sí presentes en el deportista o en la persona activa, las cuales puedo seguir atendiendo, y de hecho el poder seguir atendiendo esas capacidades no involucradas en la zona corporal lesionada potencia significativamente también la recuperación de la zona corporal lesionada. Entonces, en ese transcurrir de cambio de paradigma que venimos asistiendo, nosotros ya en el 2010 habíamos planteado un modelo que integraba las capacidades físicas, probablemente más asociadas a las ciencias del entrenamiento y del ejercicio, dentro de un proceso de rehabilitación, dentro de un proceso de readaptación. Por supuesto, teniendo en el centro de este modelo al deportista o a la persona con la cual nosotros vamos a trabajar. Yo siempre hablo de deportista porque me he manejado en el mundo del deporte, lo que no significa que este modelo no aplique a toda la población activa con la cual nosotros sabemos trabajar en nuestros consultorios y en nuestras clínicas, y no necesariamente son deportistas. Lo que sí es importante partir de un análisis de esa actividad o ese deporte que nuestro paciente realiza, cuáles son sus características, tanto biomecánicas, fisiológicas como psicobiológicas, cuál es el proceso biológico natural de la enfermedad o de la lesión en este caso, y un análisis del estado actual, un análisis funcional de esa persona en este momento. Partiendo de ese análisis, empezar a integrar los principios de ciencia básica de las distintas capacidades físicas, ¿sí? Y ahí le voy a dar un poco más de argumento. Estas capacidades nosotros las habíamos organizado, no nosotros, sino que esto viene de la ciencia del ejercicio y del entrenamiento, de la fisiología del ejercicio, en 5 grandes capacidades: la fuerza, la resistencia, la amplitud de movimiento, la velocidad, la agilidad y la rapidez, y la calidad de movimiento. Por supuesto que hay niveles de todas estas capacidades que van a estar en directa relación con lo que esa persona necesita. Pero aplica a todos. Nosotros intervenimos con este sistema, tanto a una persona incluso sedentaria o recreacional, y un deportista de alto rendimiento. No implica que este principio de análisis y de intervención sea exclusivo para el alto rendimiento. Más recientemente, Michael Reynolds, en una editorial para el Journal de la la Asociación Mundial de Fisioterapia Deportiva, la IFSPT, plantea que también, un poco haciendo referencia a este cambio de paradigma, que la rehabilitación tradicional, el modelo de fisioterapia tradicional, se centra en restablecer la función perdida, ¿no? Esta función que perdimos a partir de la lesión, o que perdimos en el estado de, en la lesión o en la enfermedad. La función de la rehabilitación tradicional es restaurar esa función perdida, y probablemente nos quedemos hasta ahí, digamos. No indaguemos un poco más lo que ese paciente puede alcanzar dentro de sus capacidades. Mientras que el modelo actual incorpora no solo restablecer el estado basal, ¿sí? No solo restablecer el estado previo a la lesión, sino que incluso mejorar las capacidades de nuestros pacientes para que, en términos, si queremos, de prevención terciaria o cuaternaria,
no vuelva a incurrir en estados de lesión o patología por sobreuso, o patologías asociadas al desentrenamiento y a las pérdidas de las capacidades físicas. Por lo tanto, y lo dejo literal de esta editorial de Mike Reynolds, el objetivo de la fisioterapia actual, el objetivo del paradigma actual de la fisioterapia es aumentar las capacidades de nuestro paciente, no solo restablecer la función perdida a través de la lesión. Por lo tanto, este autor plantea 3 etapas: restaurar, optimizar y mejorar, ¿sí? Que nuestro proceso termine con un paciente en mejores condiciones de las cuales nos llegó, generales, no solamente de la zona lesionada, sino en conjunto, ¿no? Una persona mucho más adaptada a su demanda, mucho más con mayores niveles de capacidad para afrontar la demanda que le implica su actividad en la vida diaria, su actividad en la vida laboral, su actividad en la vida deportiva. Nosotros a este enfoque derivado de Mac Reynolds le pusimos términos un poco más amigables con nuestra latinidad, con nuestro hablar sudamericano, que es rehabilitar, esta fase en donde nosotros restablecemos esa función perdida, readaptar, en donde optimizamos aquellos elementos no necesariamente asociados a la función perdida, pero sí mejoran la capacidad general de nuestro paciente, y reentrenar, en el cual preparamos para que nuestro paciente deportista esté en muchas mejores condiciones de afrontar su demanda que las que estaba antes de lesiones. Entonces, nuestro enfoque es las 3 R, porque nuestro proceso, nuestro continuum de intervención con nuestro paciente incluye la rehabilitación, la readaptación y el reentrenamiento, que hasta le podríamos poner, si se quiere, lugares físicos más asociados con cada una de los objetivos de estos conceptos, que seguramente me van a entender e incluso van a notar que el paradigma de la construcción edilicia de nuestro centro de rehabilitación también viene cambiando y mutando. La rehabilitación probablemente esté más asociada al cubículo de fisioterapia, a la camilla, a los agentes físicos, a la terapia manual y a algunos ejercicios básicos, y a un lugar de aplicación de la carga un poco más restringida, porque estamos a lo mejor en un momento más condicionados por la evolución patológica de nuestro paciente. La readaptación a veces asociada con el gimnasio, con ese espacio en donde ya disponemos de elementos y de espacio para empezar a explorar otros aspectos de las capacidades físicas, como puede ser el control motor, como puede ser la fuerza, como puede ser el ROM, como puede ser la coordinación. Y el reentrenamiento a lo mejor más asociado al campo de juego o a ese lugar en donde nuestro deportista, nuestro paciente, plantea o practica su deporte, y más cercano a este acompañamiento final de la persona a su integración con las actividades de la vida diaria, laboral o deportiva. Por lo tanto, para nosotros, el experto, aquel profesional que se transforma en experto en estas 3 fases, en rehabilitación, readaptación, reentrenamiento, debe integrar conocimientos que le permitan trabajar de manera interrelacionada y de manera interdisciplinar con preparadores físicos, con médicos, con nutricionistas, con entrenadores, con especialistas del entrenamiento de la fuerza y con fisioterapeutas más dedicados a la primera etapa de la rehabilitación, como puede ser, por ejemplo, la rehabilitación. En muchas entidades deportivas, en muchos clubes y en muchas organizaciones de diferentes deportes, clubes de fútbol me refiero, pero también organizaciones de diferentes deportes, esta figura ya es un rol establecido dentro de la organización y del sistema, y que no necesariamente es exclusivo del área de la salud, es decir, no es exclusivo del departamento de salud médico fisioterapéutico, sino que es un profesional o un rol que interactúa con el área de rendimiento, interactúa con el área de salud, interactúa con el área
de monitoreo de la carga o de Sport Science. O sea que es un profesional que ha incorporado otras habilidades, otras disciplinas dentro de sus saberes y le permite gestionar mucho mejor elementos claves de este proceso, ¿sí? Que si nosotros lo vemos dentro del deporte, por ahí es más claro, pero para mí es importante transferir no solamente esta imagen del deportista de alto rendimiento, de las organizaciones altamente profesionalizadas, sino que este concepto se puede transferir a la clínica, a los espacios más pequeños en donde trabajamos con población general. ¿Cómo nosotros consideramos que este sistema tiene que ser? También tomando como referencia un modelo de 4 elementos del sistema de McClure. McClure en el mismo journal de la Asociación Internacional de Fisioterapia Deportiva, también en el 2021 planteó este modelo basado en 4 elementos relacionados con las capacidades de nuestros pacientes para abordar a nuestros pacientes y para organizar el desarrollo, la formación basada en problemas de nuestros kinesiólogos, de nuestros colegas, de nuestros estudiantes. Este mismo sistema que él explica para abordar a un paciente, que ahí les voy a mostrar, también se utiliza para diferenciar las distintas áreas o los distintos conocimientos, estrategias, sistemas, herramientas que deberíamos incorporar en nuestra formación de posgrado. El sistema de McClure tiene parte de una evaluación funcional del movimiento, parte de una evaluación cualitativa del movimiento humano para que podamos establecer una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis de disfunción a partir del movimiento. Esa hipótesis poder corroborarla con evaluaciones y medidas específicas, en donde la causa de esa disfunción o la causa de ese déficit o la respuesta a esas observaciones cualitativas está basada en el desarrollo de 4 capacidades para este autor, que es el rango de movimiento, la fuerza, el control motor y la histamina, la energía o la resistencia. Todo esto, por supuesto, dentro de la esfera del contexto de los factores personales y contextuales. A partir de ahí, voy a correr esto acá arriba, a partir de esa confirmación con evaluaciones y con mediciones, podemos establecer un diagnóstico a partir del movimiento, es decir, un diagnóstico desde la rehabilitación que nos ayude a plantear objetivos para mejorar estos 4 elementos, intervenir desde estos 4 elementos, la mejora de la fuerza, de las capacidades de fuerza, la mejora del control motor, la optimización del control motor de este paciente, la optimización del rango de movimiento, sus posibilidades de tolerar mayor cantidad de esfuerzo, para volver a reevaluar en el cierre de este ciclo, de manera que podamos obtener información si nuestro paciente realmente ha mejorado tanto clínicamente como funcionalmente, ¿no? Dentro de las capacidades y de las funciones. Bastante simple. Para nosotros, ampliando y tomando este modelo de McClure, creemos que este modelo de abordaje, este sistema de abordaje tiene que estar basado en principios. ¿Cuáles son esos principios? Los que ya sabemos y los que probablemente los hemos venido trabajando a lo mejor no de manera integrada, que son los principios fisiológicos de ciencia básica de la curación, los principios de los déficits funcionales que podamos llegar a encontrar en las evaluaciones específicas de nuestros pacientes y los déficits estructurales. Todo eso dentro de un contexto, pero ese contexto no solamente incluye las características, experiencias y creencias del paciente, sino que también incluye las características, experiencias y creencias del equipo de trabajo. ¿Sí? Es un contexto integrado, un contexto interrelacionado. Para nosotros, ese modelo de McClure lo modificamos siguiendo nuestro sistema que presentábamos al principio, que veníamos trabajando en el 2010, y lo llevamos a un
a un modelo un poco más amigable de nuevo, con nuestro contexto, con nuestra cultura. Nuestro sistema se basa en primero hacer una entrevista inicial de ese paciente, que incluye una observación cualitativa del movimiento humano, de las tareas motoras, para que podamos identificar dos hipótesis de trabajo, ¿sí? Podamos plantear a priori, luego de esta observación, dos hipótesis de trabajo como mínimo y como máximo, no más de eso. Y también identificar moduladores, mediadores y modificadores, tanto del síntoma como de la patología. Evaluar al paciente, a nosotros nos gusta evaluar cuantitativamente y en eso hay un montón de elementos nuevos dentro de la rehabilitación deportiva y traumatológica que viene validando e incrementando sus skills en evaluar capacidades físicas en población con algún tipo de patología, cirugía o lesiones traumatológicas y ortopédicas o deportivas. Nosotros trabajamos sobre 5, para nosotros se dividen las capacidades en 5, las dividimos en 5 porque eso nos permite organizar mejor las intervenciones: fuerza, calidad de movimiento, aquellas tareas de bajo umbral o baja velocidad de ejecución, la calidad de movimiento de alto umbral, que incluye todas aquellas tareas de velocidad, agilidad y rapidez en aquellos pacientes que sí lo necesiten, amplitud de movimiento y la capacidad de repetir esfuerzo. Cuando tenemos el diagnóstico de este paciente, nos gusta establecer OKRs, que son objetivos y resultados claves, en sus siglas en inglés. Nosotros establecemos objetivos claros que pueden ser medidos y a partir de ahí intervenimos sobre estas capacidades centrales, tratando de cumplir con estos objetivos que pueden ser medidos a partir de resultados claves, ¿sí? O KPIs, o Key Performance Indicators. Entonces, dentro de este modelo, ¿sí? Podemos decir que este modelo está sustentado, ¿sí?, en ciencias básicas. Voy a hacer simplemente algunos ejemplos de ciencias básicas en las cuales nosotros basamos casi todas nuestras intervenciones. Por ejemplo, algunos aspectos relacionados a la fisiología del ejercicio y la biomecánica del ejercicio, que es la relación carga-demanda, dosis-respuesta, en donde, y hablo del proceso teórico del entrenamiento porque de ahí salen estas ideas, pero si ustedes se fijan, están íntimamente relacionadas con la prevención de lesiones y con la rehabilitación de lesiones deportivas, que incluye este modelo la capacidad de tolerar carga y su relación con la carga aplicada. La carga aplicada, que ya es ni más ni menos que el ejercicio físico, mejora la capacidad de tolerar el ejercicio. Si es esto es incremental. De hecho, la manera que nosotros tenemos de incrementar nuestras capacidades exponiendo a nuestro paciente a una carga que lo desafíe para que él se adapte e incremente su capacidad. Por supuesto que cuando este ciclo, carga y capacidad de tolerar carga, en relación, por supuesto, al contexto y el ambiente, es virtuoso, incrementa el estado de salud e incrementa el rendimiento. Hablando por rendimiento no solamente el rendimiento deportivo, sino el rendimiento físico general. Por ejemplo, un adulto, a mí me gusta usar siempre estos ejemplos un poco más extremos para que puedan entender la interpretación del modelo. Un adulto mayor que consigue autonomía en función a sus patologías de base y en función a sus déficits, lo va a hacer a expensas de incrementar su rendimiento físico. El poder desplazarse de manera autónoma por su espacio seguro, que puede ser su domicilio, o por un espacio social, que puede ser salir a hacer las tareas domésticas que aseguran la autonomía, como ir a comprar el alimento, como poder ir al médico por su cuenta, como poder hacer ciertas tareas que implican un esfuerzo físico, lo hace a expensas de incrementar la capacidad física. Y la única manera que nosotros tenemos de incrementar la capacidad física es exponiendo
a esta persona, por supuesto, teniendo en cuenta su contexto y teniendo en cuenta su nivel de base, a carga que lo desafíe para que ese rendimiento se incremente, que es una visión totalmente contraria a la fragilización habitual sobre la persona adulta mayor. Por lo tanto, como decíamos, si nosotros logramos establecer un ciclo virtuoso, la salud y el rendimiento se van a ver beneficiados e incrementados. Por el contrario, si la relación entre la capacidad de tolerar carga y la carga aplicada no está eh, correctamente sincronizada, no está equilibrada, lo que tenemos es una pérdida de salud que implica en una pérdida de rendimiento y disminuye la capacidad de tolerar carga, que son las flechitas punteadas de este sistema. Nosotros a esto básicamente lo llamamos este ciclo cuadradito verde, en este caso es un hexágono, hexágono verde, hexágono rojo. Todas actividades de la vida diaria, laboral y o deportiva, tienen una demanda física, demandan una serie de capacidades físicas, que pueden ser muy bajas si nuestra actividad es sedentaria, pero puede ser un poco más alta si nuestra actividad laboral implica lo físico. Necesito una capacidad de fuerza, de control motor, una amplitud de movimiento tanto activa como pasiva determinada, una resistencia a tolerar esfuerzos, una predisposición psicoemocional a tolerar esa demanda. Mientras que mi capacidad sea mayor a la demanda, voy a estar saludable. Pero si por algún motivo mi capacidad decrece, a veces la lesión genera esto, una lesión traumática genera una pérdida, inmovilización, la lesión traumática articular, las lesiones degenerativas, como puede ser, bueno, el mismo dolor, genera una inhibición y una pérdida de la capacidad. Esto va generando que la demanda no pueda ser soportada y por lo tanto aumenta, ¿sí?, este ciclo deficitario de carga y tolerancia a la carga, perdiendo capacidad de tolerar carga. Por lo tanto, entro en un ciclo también vicioso. Estas zonas son las zonas de exceso de demanda biomecánica, ¿sí? Por ejemplo, viendo un ejemplo típico, una persona con artrosis de rodilla es cada vez más fuerte. Por supuesto que hablo en términos generales y habrá casos individuales a analizar, pero cuando hablamos en términos generales, la evidencia hoy nos muestra que el incremento de la activación muscular del cuádriceps y el incremento de los niveles de fuerza y así también la remoción de la hipotrofia o de la atrofia del aparato extensor tiene un efecto potente en el control de la clínica del paciente con artrosis de rodilla y del nivel de autonomía de este paciente, el incremento de autonomía de este paciente y de funcionalidad. Y lo conseguimos en esta patología crónica degenerativa con el aumento de las capacidades, ¿no?, con el aumento del rendimiento, para que la demanda sobre la estructura articular no se vea exagerada, mientras que los déficits asociados a la artrosis generalizada, como puede ser la inhibición muscular de origen artrogénico, la pérdida de trofismo muscular y la pérdida de función o la pérdida de las adaptaciones neuromusculares en la generación de fuerza, aumenta significativamente la carga o el estrés articular en la estructura cartilaginosa y eso fomenta una cronicidad del cuadro clínico. También tenemos otra situación que puede generar esta sobrecarga mecánica, que habitualmente la vemos en estos deportistas recreacionales o deportistas amateur o personas que empiezan con la actividad física y que de manera abrupta, sin una preparación adecuada o sin una relación adecuada de carga y tolerancia a la carga, o sea, sin permitir que nos vayamos adaptando progresivamente a diferentes tipos de carga, la demanda se incrementa súbitamente. Puede que mi capacidad no se haya visto disminuida, pero sí que la demanda se haya incrementado de manera súbita. En términos generales, para nosotros,
Por ejemplo, este modelo de equilibrio entre capacidad y demanda es el modelo conceptual en el cual analizamos a nuestros pacientes. Y empezamos a analizar en esta entrevista inicial. Esta entrevista inicial tiene, por supuesto, un análisis de nuestro paciente, tiene un análisis de la actividad, la carga que realiza a la cual se expone, tiene un análisis del contexto en el cual se da esta relación. Partimos de un diagnóstico posible, ¿sí? Nos gusta etiquetar, si bien a veces toda la información que nos llega desde el posgrado, desde las redes sociales y de un montón de ámbitos están en contra de las etiquetas, para adentro, para fortalecer el sistema, para empezar a trabajar, nos gusta tener una hipótesis de trabajo, no nos gusta poder decir que vamos a empezar a tirar de un ovillo, del hilo de de este ovillo que tiene un nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos sostenemos en la fisiología y en la fisiopatología de la curación y de los procesos biológicos, incluso para la construcción de las adaptaciones tanto estructurales como funcionales, necesitamos partir de una evaluación que nos permita diagnosticar. Cuando se habla de diagnóstico no es necesariamente o exclusivamente el diagnóstico médico traumatológico o el diagnóstico médico clínico, ¿sí? Hablamos de un diagnóstico del estado de situación de ese paciente. Hablamos de un diagnóstico de, bueno, en qué situación nos encontramos hoy que empezamos a trabajar con este paciente, con este deportista. Y si podemos ampliar ese diagnóstico con déficit funcionales que nos encontramos hoy de manera integrada y holística, también nos ayuda a explicar las posibles causas. También nuestra primera entrevista tiene una observación cualitativa y esa observación cualitativa se puede realizar o se puede partir de tres tipos de evaluaciones cualitativas del movimiento humano que, si se quiere, existen en la literatura científica, que nosotros la podemos clasificar en la observación libre apalancada, como le decimos nosotros, que es aquella observación de nuestro paciente, de cómo se mueve nuestro paciente para, utilizando los principios del aprendizaje motor y utilizando las bases del control motor, entender cuáles pueden ser los posibles disfunciones o pérdidas de eficiencia en el movimiento de ese paciente. Nosotros le decimos porque están apalancadas en el aprendizaje motor, planteado en la resolución de problemas motores y tareas, en función del dolor, de decir, bueno, a ver, mostrame cómo te duele o en dónde te duele, o dónde te duele cuando te mueves de tal manera, en función de la estrategia motora, en función de las actividades de la vida diaria, en función de la observación de la cantidad, el control motor, la simetría, la sintomatología y la velocidad en la cual se ejecuta ese movimiento. Estas son observaciones libres de la tarea motora y que no necesariamente están estructuradas en base a una evaluación validada en la evidencia. Por otro lado, sí tenemos las evaluaciones semiestructuradas, que son aquellas evaluaciones que tienen un background científico, que han sido probadas en la literatura, sin que no dejen de ser cualitativas, pero a lo mejor entregan un valor cuantitativo, aunque ese valor cuantitativo está asociado a la observación cualitativa de la interpretación del profesional. En algunos casos nosotros tenemos, por ejemplo, nos gusta los dos test de la NAMS, de la Asociación Americana de Medicina Deportiva. Podemos utilizar algunos test provocativos clínicos y algunos test estructurales clínicos de bajo umbral. Y algunos test funcionales de alto umbral encontramos a los saltos, a los hops, la observación, no la medición cuantitativa, sino la observación de los aterrizajes, la observación de los impulsos, la observación de los frenos y cambios de dirección, dependiendo de la necesidad que tengamos de observar esos gestos. Y
la ejecución del gesto doloroso a alta velocidad. Son semiestructuradas porque todavía dejan espacio a la interpretación clínica. Mientras que las evaluaciones estructuradas, también muy eficientes y muy de moda y muy desarrolladas en los ámbitos no formales, son aquellas evaluaciones, conjunto de evaluaciones que están totalmente estructuradas y no dejan paso a la interpretación y entregan un valor numérico como exclusivo outcome o como exclusivo resultado, que son, por ejemplo, el Functional Movement Screen, el SFMA, algunos cuestionarios observacionales del cambio de dirección como el CIMAS, algunos cambios de cuestionarios como la evaluación cualitativa del sprint, etcétera, que son cuestionarios dicotómicos con una cantidad ahí me fue la palabra, de constructos a responder por sí o por no de manera dicotómica. Partiendo de la base que esta observación cualitativa para nosotros es muy importante, partiendo de la base que el ojo entrenado de un profesional, siempre y cuando estemos hablando de evaluaciones de bajo umbral y en los cuales podamos focalizarnos en cada plano secuencia, por decirlo así, en cada momento, a no más de 2 segmentos corporales a la hora de la observación de la calidad de movimiento, tiene una alta correlación con los resultados obtenidos por un laboratorio de biomecánica 3D. Por lo tanto, nosotros podemos hacer este tipo de observaciones, como por ejemplo el squat monopodal o el overhead squat, pero no el overhead squat profundo, sino el overhead squat de la NAMS, o podemos hacer una observación del puente glúteo de una pierna para ver el control motor regional de ciertas regiones o el control motor integral en ciertas tareas o problemas motrices que nos ayuden a evidenciar cómo se mueve nuestro paciente, para poder plantear al menos 2 hipótesis y entender dentro de la entrevista y la evaluación inicial cuáles son aquellos posibles mediadores, es decir, aquellos elementos que están implicados directamente con el mecanismo lesional o el proceso fisiopatológico que lleva a la lesión. ¿Cuáles son aquellos moduladores? Es decir, aquellos elementos que influyen en la evolución de la lesión, tanto positiva como negativamente. Es decir, que si yo tuviese moduladores altos, ciertos moduladores altos, probablemente la severidad o la evolución clínica de la lesión sea menor y la evolución sea mayor, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza es un gran modulador, la fuerza como capacidad. Y modificadores, que son aquellos elementos que nos ayudan a jugar clínicamente con nuestro paciente a partir de la modificación de la percepción del síntoma, la violación de la expectativa de dolor y algunas otras estrategias relacionadas al dolor persistente, al dolor crónico, que nos ayudan a trabajar con modificadores. A partir de ahí, establecer una evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa no está asociada en este sistema a los test clínicos. Los test clínicos son aquellos test que habitualmente aprendimos en la formación de grado como parte de nuestra formación semiológica clásica. Y en mi época, en esta época más reciente de la formación de grado, se han empezado a incorporar en las currículas los test funcionales, que son aquellos test o evaluaciones cuantitativas que responden preguntas asociadas a cómo están las capacidades de este paciente, cómo están la capacidad muscular, la flexibilidad, la fuerza, la potencia, la resistencia, cómo está la capacidad articular en cuanto a la expresión de la salud articular, que es el ROM, el rango óptimo de movimiento, cómo es el control motor y la estabilidad, cómo es el control motor de alta demanda, cómo es la resistencia al esfuerzo, ¿sí? Nos ayuda a preguntar, nos ayuda a responder el estado de las capacidades de nuestro paciente para poder intervenir desde ahí. Entonces, desde este concepto, nosotros luego de haber evaluado a este paciente podemos establecer estos objetivos
y tratar de cumplir estos objetivos de la rehabilitación, readaptación, reentrenamiento con ejercicio. El ejercicio tiene una organización, una calidad y una cantidad, lo que denominamos la carga externa, que impacta o promueve o induce las adaptaciones estructurales y funcionales y fisiológicas de nuestro paciente, ¿sí? Y que de la relación entre una correcta dosificación del ejercicio y una correcta realización del ejercicio por parte de nuestro paciente es el resultado del entrenamiento que vamos a obtener, es el resultado del proceso de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento, siempre y cuando consigamos aquellas adaptaciones, tanto estructurales como funcionales, que soportan la mejora de rendimiento. Pero como les decía, a nosotros nos gusta, luego de esta evaluación y antes de planificar el tratamiento de rehabilitación, readaptación, reentrenamiento, plantear objetivos claros. Y esos objetivos, por ejemplo, la APTA, la Asociación Americana de Fisioterapia, o de terapia física, eh, plantea la necesidad como fisioterapeutas de definir nuestras etiquetas diagnósticas. Definir un diagnóstico fisioquinésico, fisioterapéutico, que involucre el daño estructural, a veces que es el que se focaliza muchas veces la mirada médica, pero que también incorpore la implicancia funcional, las consecuencias contextuales de este paciente, que establezca los déficits claros y que esos déficits claros que nosotros podemos establecer y podemos evaluar se transformen en objetivos de tratamiento. Vamos a resolver estos déficits, vamos a trabajar sobre estos déficits. Estos objetivos sirven como guías del tratamiento, nos permiten establecer una ruta, ¿sí? Un mapa. Nosotros tenemos, por ejemplo, clasificación de objetivos, objetivos en diferentes dimensiones, por así decirlo, con algunas planillas, planillas de Excel que se pueden realizar de manera simple, pero que nos permiten ir viendo si conseguimos mejoras cuantitativas, medibles, de estos objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, en dolor y actividad de la vida diaria, utilizamos en el caso de un paciente con dolor anterior de rodilla, la escala de Kujala, que es una escala autorreportada, validada, que nos ayuda a poder monitorear la respuesta en cuanto a la aplicación de carga y la carga irritativa y la respuesta irritativa del paciente al dolor anterior de rodilla con esta escala. De hecho, nuestro equipo de investigación validó, adaptó transculturalmente y publicó la versión al español argentino de esta escala, ¿sí? Para que nuestros pacientes la entendiesen de una manera amigable y que tuviese una traducción válida. También, por ejemplo, podemos evaluar la fuerza, porque creemos que el objetivo, supongamos en este caso que el objetivo evaluado nos muestra una necesidad de mejorar ciertos aspectos relacionados de la cualidad de fuerza, que la podamos medir, el rango óptimo de movimiento, el control motor y la exposición al gesto irritativo, en este caso, que fueron los 5 objetivos que nos planteamos poder cumplir y medir. Y a partir de estos objetivos que tenemos, queremos alcanzar esto que vemos acá en esta planilla, planteamos la intervención. Y esas intervenciones están basadas en esto que les decía, ¿no? En estos principios básicos de las capacidades físicas de fuerza, resistencia, amplitud de movimiento, calidad de movimiento, velocidad, agilidad y rapidez. Por lo tanto, nosotros utilizamos algunas planificaciones que se parecen más a una planificación de fuerza, pero que, por supuesto, hay distintos niveles de planificación, pero que siempre las utilizamos con todo nuestro tipo de pacientes. De hecho, nuestros pacientes adultos mayores y nuestros pacientes recreativos también tienen una planificación de las intervenciones, ¿sí? Para que nos ayude a saber también si la respuesta que obtenemos, o tanto sea la mejora clínica o no de nuestro paciente, que tenga un argumento en el cual podamos revisar, en el caso de que no haya mejorado clínicamente, podamos revisar para
observar a qué tipo de carga no tolera. O por el contrario, si nuestro paciente mejora, podemos asignar esa mejora, podemos atribuir esa mejora al tipo de carga que planificamos y al tipo de carga que expusimos. Por lo tanto, este sistema, que nosotros le llamamos RRR porque nos ayuda a organizarnos, que por supuesto no es nada nuevo y no es nada novedoso ni exclusivo, pero sí me parece que es una manera de compartir lo que nosotros hacemos. No es un método, ¿sí? Porque el método siempre nos cierra en la manera de razonar clínicamente. El método siempre nos limita a la hora de razonar y de seguir creciendo y de seguir ampliando nuestros skills, nuestras habilidades, nuestras herramientas. Básicamente es un sistema. Y como todo sistema, como bien digo, como todo sistema abierto, iterativo, crece, ¿no? Se autoorganiza y se potencia. Cada nueva herramienta que nos formamos, que nos aprendemos, que incorporamos, la encajamos en el sistema y hacemos que este sistema sea cada vez más rico y cada vez más efectivo, cada vez más eficiente, porque, como bien digo, es un sistema iterativo que está basado en la ciencia básica, que tiene algunos core bastante claros, como es tener muy desarrolladas nuestras skills, nuestras habilidades en evaluación, para poder establecer objetivos y resultados claves para guiar nuestro tratamiento y, por supuesto, tener lo más grande posible nuestra caja de herramientas a partir de los distintos métodos de aplicación del ejercicio terapéutico, el entrenamiento deportivo, lo como quieran llamarlo, pero esta caja de herramientas que tenga cantidad y calidad de herramientas que nos permita movernos libremente en función justamente del contexto de este paciente que tenemos enfrente, que seguramente tenga elementos distintivos del paciente que está al lado, ¿no? Entonces, mantener esa individualidad dentro de un sistema organizado para nosotros nos resultó vital. Y este sistema se basa en ciencia básica, como decíamos, y en estos principios que mostrábamos de tema RRR, con la evaluación cualitativa, el establecimiento de la hipótesis de trabajo, la comprobación de esa hipótesis, el establecimiento de los objetivos y el diseño de las actividades. Ni más ni menos que, si se quiere, llevando un poco la lógica del método científico al trabajo del día a día, ¿no? Observar, establecer una hipótesis, comprobar, y esa hipótesis, evaluar, evaluar los resultados y poder ir comunicando esos resultados al paciente que tenemos enfrente. Entonces, como conclusión de esta presentación introductoria, de esta presentación que no tiene el ánimo de ser demasiado extensa, nuestra experiencia, siempre sustentada en la mejor evidencia disponible de casi 30 años, nos ha permitido desarrollar este sistema que venimos aplicando ya hace un tiempo y que recientemente viene siendo validado por ciertas investigaciones, autores y distintos tipos de líneas relacionadas al nuevo paradigma de la fisioterapia y de la rehabilitación basada en el ejercicio. El término rendimiento no debe limitarse únicamente al alto rendimiento deportivo, sino que cuando nosotros hablamos de rendimiento, hablamos de un concepto aplicable a todos nuestros pacientes, ya que para mejorar nuestras habilidades de la vida diaria, actividad de la vida laboral, también necesitamos mejorar el rendimiento para poder salir de un estado patológico, un estado de dolor, un estado lesional. Necesitamos que nuestras capacidades estén por encima de la demanda a la cual nos exponemos y probablemente la demanda de la actividad laboral o la demanda de la actividad de la vida diaria no estén explicadas del deporte, pero sí sean
explicada desde el rendimiento de las capacidades físicas de cualquier paciente. El sistema estructurado de evaluación, interpretación y planificación de estas capacidades físicas en un paciente que está transcurriendo con una lesión o con una patología, nos permite, al ser estructurado, nos permite guiar de manera objetiva este proceso, ¿sí? Y poder cuantificar esta mejora o este incremento del rendimiento de la capacidad, ¿sí? Siempre, como les decía, está basado en la mejor evidencia disponible, en ciencias fundamentales y básicas, fisiología del ejercicio, biomecánica, aprendizaje motor, neurofisiología, neuropatología, no, fisiopatología, neurofisiología de la tarea humana, de la actividad física humana. Y, por otro lado, también la aplicación ecológica en diversos entornos. Es decir, que aprendimos de aplicar este concepto en diferentes entornos, como les decíamos, en entornos no necesariamente o exclusivamente deportivos, sino en entornos de diferentes poblaciones, pero en todos los casos, si hay algo que nos distingue como raza, es nuestra capacidad de movernos, nuestra capacidad de desplazarnos, ¿sí? Eso es lo que nos hace que podamos sostener nuestra vida, ¿no? De hecho, aprendemos a movernos y a caminar antes que a hablar. Por lo tanto, es mucho más importante entender como especialistas del movimiento estas capacidades relacionadas al movimiento de nuestros pacientes, de nuestros bien digo pacientes, ¿sí? Por lo tanto, estas son un poco las conclusiones de este modelo y quedo abierto a preguntas, debates y lo que quieran. Buenísimo, profe. Invitación a la gente si quiere hacer consultas. Ahí en el chat ya escribí, pero de entrada yo tengo algunas, profe, que quiero consultar. Bueno, con todo gusto. La primera es respecto a esa primera consulta, que creo que quedó muy claro que es más o menos todo el proceso que se hace y justamente esa es mi duda. ¿Cómo lo estructuran? O sea, cuando el paciente queda, agenda, ¿cómo hacen? ¿Cuánto tiempo toma más o menos? Ese captar el nuevo paciente o deportista, ¿cómo es? Es una decisión, a ver, yo entiendo que es una decisión organizacional de la organización, si le digo, ¿no? De la empresa, de la clínica. Nosotros trabajamos sin tiempo, entonces probablemente todas las primeras consultas se pueden organizar un mismo día o se pueden organizar una o dos primeras consultas por sesión, por día o por agenda, bien digo, ¿no? Por día, ya que nos lleva no menos de 1 hora y media. Entonces, y ese día es básicamente 1 a 1. Entonces, sí es un sistema. ¿Por qué? Porque para nosotros es el mejor tiempo invertido, porque luego eso allana el proceso y hace todo mucho más fácil la toma de decisión. Por ende, sí es para nosotros un momento muy importante. La mayoría de las devoluciones que nosotros obtenemos de nuestros pacientes es que nos dicen: nunca me habían evaluado así. No porque hagamos nada diferente, no es que hacemos nada raro, sino que dedicamos un tiempo prolongado a la anamnesis, a la escucha, al análisis, digamos, del relato del paciente, de cómo lo explica y también de la evaluación funcional y física. Entonces, es un sistema que para nosotros está sostenido fuertemente en esa primera evaluación, por lo tanto, tienes el tiempo. Después de ahí está encontrar la mejor organización o la mejor dinámica que se adapte a tu clínica y a tu día a día, ¿no? En algunos casos me ha tocado, yo en este momento no estoy haciendo clínica,
¿sí? Nuestro equipo de trabajo está, ya están armando sus propios lugares de trabajo y es lo lindo de formar colegas, es que se van buscando su propio camino, van armando sus propios sistemas. Pero en diferentes clínicas que yo he estado, fuera del ámbito deportivo, tuvimos diferentes modelos. En algunos casos era un solo día, en donde en ese día de la semana nos dedicábamos a todos los ingresos. En otros casos era solamente 1 o 2 ingresos diarios y yo me dedicaba a los ingresos y el resto del equipo seguía trabajando con los pacientes que ya estaban en tratamiento o estaban en cosas. Nosotros no trabajamos diario, nuestros pacientes asisten a la clínica o al centro de rehabilitación 2 o 3 veces a la semana de acuerdo a su demanda, digamos, como si fuesen a un centro a hacer actividad física. Sí, confirma lo que suponía, profe. Ya te doy la palabra, Marcos Almirón levantó, ya enseguida habilito. No, era por el hecho de que da a entender que trabajan en equipo. De hecho, que Sí, nosotros hacemos algo similar, o sea, no tan bien estructurado como el RRR, pero en el consultorio cuando nos llega un paciente que consideramos que es para, nosotros le decimos evaluación funcional estructural, le ponemos normal título. sí, estamos de acuerdo. Es Claro, una manera de... Sí, claro, y es un mix de evaluación postural y FMS, un mechado. Y ese día citamos un paciente y sí o sí tiene que estar yo trabajo con Diego Miguel, un compañero de trabajo, o Matías, porque uno tiene que hacer, o sea, tipo, pedirle al paciente hacer esto, o el bastoncito, y el otro se encarga de de la fotografía. Y los resultados los entregamos a una semana. Yo supongo que si hacen estas evaluaciones no están en el día. no, nosotros no. Porque muchas de las evaluaciones nosotros no las, eh, no las organizamos para que sean un entregable para el paciente. Algunas sí, otras interactuamos, hacemos un feedback en el momento. La evaluación, primero, antes que nada, para nosotros es un recurso para planificar, para intervenir. Es información con la cual nosotros vamos a intervenir. Por supuesto que tenemos una proforma, si se quiere, un poco más simplificada, que es la que le entregamos al paciente. Pero no es toda la información que obtenemos de la evaluación. Eh, Incluso hacemos algunas herramientas o utilizamos algunas herramientas de monitoreo semanal que eso queda dentro del proceso. Eh, pero después, eso también un poco tiene que ver con mi forma de trabajar. Después, por ejemplo, por eso digo esto de un montón de colegas que se han formado con nosotros, que se han formado conmigo, que ahora ya tienen sus propios espacios. Por ejemplo, Javi Sinari, Javi con ProLife tienen otro sistema un poquito más rígido porque ellos manejan un volumen de gente más grande. Y está bárbaro que hayan encontrado esa manera de estructurarse un poco más para que puedan evaluar más a los pacientes. A mí me gusta mantenerme libre, flexible. Si entregamos al paciente, ¿a qué me refiero con esto? No me ato a entregarle una evaluación al paciente. No hago la evaluación para hacerle un entregable. Si hay un entregable, si hay una evaluación que se entrega y se devuelve o se analiza, en donde el paciente puede ir chequeando su progreso, pero yo lo hago más con un objetivo de hoja de ruta del equipo para trabajar con el paciente, no tanto para darle al paciente. Tipo para el manejo interno sería. Sí, Genial. Marcos quería hacer una consulta, a ver, le tengo que... A ver cómo hago Sí, esto. sí, buenas Ahí está. tardes. Ah, buenísimo. Buenas Bueno, tardes para todos. Licenciado Matías, un gusto. Le gracias, quiero hacer Marco. una consulta Sí, en relación a la dosificación del ejercicio terapéutico. sí, Eh, Justamente ayer estaba leyendo un trabajo sobre eso, ¿verdad? Y bueno, si bien obviamente la corriente hoy en día habla mucho sobre lo que es dentro de lo que es la dosificación propiamente dicho del ejercicio terapéutico, habla mucho sobre lo que es la educación terapéutica del paciente en relación a su lesión, ¿verdad? Para mí sigue siendo muy difícil aún abordar todavía desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque no considero una tarea sencilla, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención que, sobre todo para tratar, por ejemplo, patologías musculoesqueléticas, o sea, en sí, relación al dolor persistente,
hacía mención un poquito sobre lo que es, sobre lo que refiere a evitar la realización de trabajo muscular excéntrico. Quisiera saber, según su experiencia, si realmente hay, digamos, una ponderancia en fases iniciales, hablando solamente de dolor persistente, ¿verdad? Inclinarse más hacia un tipo de trabajo muscular, ya sea el isométrico o el concéntrico, o porque realmente me llamó mucho la atención que es la primera vez que he visto que se debe de evitar ese tipo de contracciones musculares, y quisiera saber si según su experiencia o los conocimientos que usted tiene sobre el área, si me podría indicar un poquito o limpiar un poquito más esa parte que no me queda claro sobre eso. Mira, bien. Eh, Muy buena pregunta, Marco. En realidad, si bien yo no soy un especialista en dolor persistente, no es mi gran campo de estudio, mi campo de estudio más asociado a la patología deportiva y traumatológica, pero obviamente hay un montón de patología deportiva, como por ejemplo las tendinopatías, que están más cerca del dolor persistente y del dolor crónico. Yo creo que el dolor persistente o las características, si se quiere, neurofisiológicas del dolor persistente, hacen justamente que esté por arriba del tipo de contracción que elijas para exponer a ese paciente con kinesiofobia o con dolor asociado a, a la experiencia dolorosa crónica, eh, y que pueda ser contraproducente el uso del entrenamiento excéntrico. Porque también dentro de lo que cuando hablamos de entrenamiento muscular excéntrico, hablamos de entrenamiento muscular isométrico, o hablamos de las potencialidades analgésicas del isométrico, por ejemplo, eh, también hablamos de métodos que, que tienen un abanico de aplicación de carga muy grande, muy amplio. Entonces yo puedo estar exponiéndote, de hecho cualquier ejercicio tiene una fase excéntrica, digamos. ¿A qué llamamos cuando hablamos de evitar el entrenamiento excéntrico? Probablemente sea la sobrecarga excéntrica. La sobrecarga excéntrica es una adaptación, es un aspecto indispensable de la curva fuerza-velocidad, del entrenamiento. O sea, hay un montón de elementos que, ¿cómo sería la palabra? Hay un montón de elementos que ayudan a jugar con una gran variabilidad de cargas en un paciente que está experimentando dolor crónico o dolor persistente. Si nos vamos a las adaptaciones fisiológicas, yo tengo bastante experiencia en entrenamiento excéntrico. De hecho, mucha de mi línea de investigación está asociada al entrenamiento inercial. De nuevo, no relacionado al dolor crónico y persistente, pero sí, por ejemplo, el entrenamiento inercial y el entrenamiento con sobrecarga excéntrica está hoy siendo estudiado con muy buenos resultados en la población con cáncer o en la población oncológica, que suele estar muy cercana al dolor persistente, al dolor crónico, al dolor atípico. Entonces, las grandes potencialidades adaptativas a nivel neuroplástico, a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico del entrenamiento excéntrico, yo creo que me abrirían, si trabajara mucho con esa población, me abrirían más opciones terapéuticas más que quitarlo de mi abanico terapéutico. Pero de nuevo, es una interpretación más global de tu pregunta. Habría que analizar en dónde leíste eso, digamos, el contexto en el cual se plantea la limitación del uso del entrenamiento excéntrico en esta población. Habría que desglosarlo un poquito más fino para llegar a una conclusión más fina, pero yo, a priori, en términos generales, no veo que el entrenamiento muscular excéntrico sea contraproducente en el paciente con dolor. O sea, ni más ni menos, contraproducente que el concéntrico o el isométrico, digamos. No lo veo como
un elemento en el cual me pararía para planificar la carga. No sé si te respondí, Marco. Sí, súper claro. Muchísimas gracias. Gracias a vos. En teoría, profe, también esas evaluaciones ayudarían ¿cómo que se dice? A objetivar el trabajo y que no pasarse ni para abajo ni para arriba, las evaluaciones de esa estructuración, creo yo, Sí, ¿verdad? bueno, Los nosotros objetivos. básicamente, sí, claro, nosotros el planteo de objetivos claramente, como están medidos en resultados claves, esos resultados nos permiten establecer niveles, si se quiere, para poder sobrecargar progresivamente al paciente y hacerlo de manera progresiva, valga la redundancia, y no excedernos. O, por el contrario, que para mí es el peor de los problemas de los fisios, que tenemos los fisios, que es subestimular al paciente, o sea, no cargarlo lo suficiente, teniendo una correcta conceptualización de la carga, no que la carga esté asociada a unos discos en una barra, ¿no? Hablando de carga mecánica, carga fisiológica, terapéutica a partir del ejercicio, nos quedamos cortos la mayoría de los fisios, ¿no? Tenemos como miedo de utilizar carga. Tiene levantado la mano Wilson González, pero no Wilson. sé si sí, está por ahí. Ahí creo que escribió. Pero puedes abrir el micrófono, Wilson. Sí. ¿No está el Dice que licenciado? las contracciones, yo lo leo si quieren, no sé si Wilson. Sí, profe, por favor. Bien. Dice que la contracción isométrica y excéntrica pueden aumentar la cicatrización muscular en un desgarro muscular de acuerdo a su experiencia del deportista. Y el isométrico en fase inicial como efecto analgésico. Y otra pregunta, ¿hay alguna evidencia científica que nos indica hasta cuántos milímetros por día puede llegar a cicatrizar un desgarro? No. La lesión muscular es un tópico también que se llevó gran parte de mi investigación, sobre todo lesiones musculares isquiotibiales. No es tan lineal, la verdad que no es tan lineal el tipo de cicatrización. Voy a empezar por el último de tu respuesta. No. No hay una asociación de cuántos milímetros por día puede llegar a cicatrizar un desgarro muscular, ya que depende de la localización de la lesión muscular. Para nosotros es determinante las 3 localizaciones: el grupo muscular, la localización topográfica, si es una lesión proximal o distal de ese grupo muscular, y la histopatológica, si es una lesión mioconectiva, miofacial, mioconectiva miotendinosa o mioconectiva intratendinosa, que son diferentes características. ¿Por qué? Porque vos tenés 2 tejidos que cicatrizan a grandes rasgos: el tejido muscular contráctil y el tejido conectivo. Porque el músculo está compuesto por un entramado de tejido conectivo bastante específico, no asociado al tendón. Entonces, en aquellas lesiones musculares en donde hay mayor cantidad de tejido conectivo implicado, que pueden ser las intratendinosas o las miotendinosas, de zonas de alta demanda biomecánica, como pueden ser, por ejemplo, en los isquiotibiales, el tendón distal de la porción larga del bíceps femoral o el tendón proximal de la porción larga del bíceps femoral con el tendón conjunto con el semitendinoso, que son zonas de alta demanda porque durante la ejecución de los gestos motrices de alta velocidad, como la sprint, esas zonas se ponen en tensión de gran magnitud, implica un pronóstico de que estructuralmente esa lesión se va a resolver en un periodo más largo. Probablemente que exceda los 2 a 4 meses la cicatrización estructural completa por diagnóstico por imagen, lo que no significa que funcionalmente tu paciente o tu deportista no se haya dado de alta a las 5 o 6 semanas, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, empezando por el último, no te podría decir cuántos milímetros por día cicatriza porque va a depender del tipo de tejido que esté lesionado. Con respecto a si las contracciones isométricas y excéntricas pueden aumentar la cicatrización muscular, en realidad el músculo responde de manera positiva en su proceso biológico de curación a la carga mecánica, independientemente si es isométrica, concéntrica o excéntrica. De nuevo,
Si la lesión muscular es eh, de localización histopatológica intratendinosa o miotendinosa, que implica que va a tener una gran cantidad de tejido conectivo implicado en la zona lesional, lo más probable es que convenga postergar la carga excéntrica, con sobrecarga excéntrica suficiente, hacia las fases finales del proceso de entrenamiento y comenzar, sí, con los isométricos. Los isométricos como fase inicial con efecto analgésico, que es un hallazgo de una autora fundamental que es la australiana Ebony Río, es que en tendinopatías y en ciertos tendones se ha encontrado que cierto tipo de entrenamiento isométrico con cierta dosificación y cierta especificación del ejercicio isométrico tiene efectos analgésicos en el corto plazo, en términos de 40 minutos a una hora posterior a su aplicación. Por eso lo que encontró esta autora, que esos isométricos iniciales suelen ser una ventana de oportunidad que te le baja el cuadro doloroso a tu paciente y te permite incorporar otro tipo de carga que por la prevención o por el dolor no la podrías hacer con un paciente irritado. ¿Sí? Esa sería, si no me queda mal, creo que te respondí las tres partes de tu pregunta. No sé si te lo respondí, Wilson. Yo creo que sí, ahí está, perfecto, excelente. Dice. Sí, bueno, la pregunta de Wilson, profe, creo que es una que yo quería hacerte, Gracias, o sea, tiene relación con eso, ¿verdad? Agentes físicos. ¿Qué tanto utilizan, profe? Viste que están los dos extremos ahora. Los agentes físicos a los que todo le dan palo, los de antes, sí. y los agentes físicos modernos, como, no sé, el superinductivo, ondas de choque y demás. ¿Qué tanto usan eso, profe? A decir, tu opinión al respecto. Yo tengo una opinión basada en un gran amigo mío, que es el licenciado Javier Krumnik, que es un especialista en agentes físicos. Otro crack. Otro crack, Javi. Yo creo que la rehabilitación, la fisioterapia, se compone de tres ciencias, de tres conocimientos, ¿no? De tres grandes disciplinas: los agentes físicos, la terapia manual y el ejercicio. Por supuesto que yo soy especialista en ejercicio y por supuesto que yo me siento mucho más capacitado en la aplicación de ese tipo de recursos. Pero el problema de los agentes físicos, por ejemplo, no me gusta ser tan tremendista, el problema de los agentes físicos me parece que es como todo, como el problema del ejercicio, como el problema de la terapia manual, su utilización sin ningún tipo de criterio alguno. Yo creo que un agente físico, por supuesto que hay algunos agentes físicos que han demostrado ser más eficientes que otros, obviamente en cierto grupo de patología o de lesiones. También hay yo también creo, y esto ya es una opinión personal y propia y de la cual me hago cargo, porque lo digo yo, que los agentes físicos de alta energía, como esto que planteabas vos, Julio, estos nuevos, digamos, ¿no? Los campos superinductivos, las ondas de choque, el láser de alta potencia, que son agentes físicos de alta energía, que entregan al cuerpo del paciente alta energía, para mí son más efectivos y más eficientes, sobre todo con la población con la cual yo me muevo. Y creo, las electroterapias en general, creo que tienen un lugar importante en un montón de espacios y procesos de rehabilitación, siempre y cuando estén bien dosificadas y formen parte de una caja de herramientas, que no sea un recurso, igual que la terapia manual o igual que el ejercicio, que sea un instrumento para, no lo único que nosotros aplicamos en el paciente, porque bueno, lo hacemos, digamos, porque lo hacemos por rutina. Que lo hemos hecho todos, yo también lo he hecho. Esto de por ahí a lo mejor bueno, aplicar. Sí, también, igual que la terapia manual, y también algunos ejercicios, probablemente y casi con seguridad, tanto la terapia manual como los agentes físicos, como el ejercicio físico,
sea efectivo en la intervención con nuestro paciente, no por las causas que nosotros creemos que eso hacía, sino que probablemente tengan efectos contextuales, efectos Hawthorne, un montón de efectos asociados a la respuesta contextual, que también es importante y que también es sumamente válida poder utilizarla a nuestro favor como alianza terapéutica con el paciente. Y entonces creo que esa es mi opinión. Yo sí la uso, la usaría. Hoy elegiría las de alta energía. Preferiría tener un buen equipo, a lo mejor, de campos superinductivos y no otras tecnologías, a lo mejor más de otra época o de más vieja tecnología, y son los campos magnéticos tradicionales, el ultrasonido o la onda, la onda corta, la diatermia, o el horno de Bier, lo que no significa que una TECAR-terapia resistiva, inductiva, una radiofrecuencia que sea inductiva, que sea capacitiva, en cierta población pueda ser una herramienta que yo, si tuviese la posibilidad, la tendría como parte de un enfoque global. ¿Sí? Como coadyuvante, digamos, como herramienta coadyuvante, no como escenario principal de mi tratamiento. Porque tampoco, si lo pongo de este lado, tampoco es mi sistema, o sea, tampoco es el ejercicio el exclusivo. En mi sistema tiene una importancia, pero por ejemplo, si el objetivo es mejorar el ROM, o si el objetivo es restablecer o optimizar o generar un entorno biológico de curación en una lesión muscular, por ejemplo, los agentes físicos en una primera etapa de rehabilitación, que es la primera R, tienen su lugar y tienen su importancia. Esa es mi opinión, Julio. Buenísimo, buenísimo. Sí, no, la pregunta iba porque es un tema que se pregunta mucho, o sea, de la jocosidad de que nos sirve este y el otro sí, cosas por el estilo. Era tener tu opinión acerca de eso. Si no hay otra pregunta, al menos la última, la mía, yo entiendo entonces que, ya sé que puede variar de acuerdo al colega, pero la implementación del RRR o algo similar es un modelo, vamos a decirle, un mix entre la clínica tradicional de los box y un gimnasio. Tradicional sería un mix, algo así, la forma de trabajo de... Tal cual. Y si podés encontrar un gimnasio moderno que tienen espacios abiertos, tenés las tres. Por ejemplo, mi modelo de negocio durante mucho tiempo fue montar el consultorio en un espacio subalquilado dentro de un gimnasio, con la posibilidad de tener a disposición con mi paciente todas las herramientas que tiene el gimnasio. Y un poco más viejito y con un poco más de chapa, si se quiere, me permitió vincularme con algunas cadenas de gimnasio que tienen también un espacio de sintético, por ejemplo. Entonces podía desarrollar con un paciente totalmente tradicional, incluso ni siquiera deportista a veces. Miren, yo me acuerdo de una paciente, Pierina. Pierina tiene, si no me equivoco, más de 75 años. Llegó a nosotros por un dolor lumbar, de espalda, y su preocupación era llegar caminando desde su casa al centro de la ciudad, en donde ella iba a hacer sus compras y sus cosas, porque le gustaba ir al centro, que eran unas cuantas cuadras, no era cerca, pero lo hacía caminando, que ella notaba que iba perdiendo, que le costaba cada vez más, y que en algunos casos le dolía la espalda, pero que no era nada, la cadera y la espalda, pero no era algo que la preocupara significativamente. Sí le preocupaba que no podía ir caminando y que ya tenía que empezar a pedirle a los hijos que la buscaran, la llevaran. Ese era el objetivo de Pierina, y nosotros con Pierina trabajamos en el gimnasio, en su momento algunas veces en camilla, porque sí, en otras porque no necesitaba, y
El otro día después yo siguió trabajando con el grupo con el cual compartíamos en ese momento. Yo ya estoy dedicado a otra cosa, pero los chicos siguieron trabajando, así que le perdí un poco el rastro a Piarina. Y el otro día me la crucé en la peatonal haciendo sus compras y, y se volvía caminando con sus compras. Entonces ella, su objetivo lo había conseguido, y esto lo hicimos en un gimnasio, y Piarina levantaba pesas, y Piarina hacía ejercicio, y Piarina... entonces, a lo que voy, esta RR también nos sirve para ubicarnos ediliciamente. Entonces tenemos un espacio como consultorio, como bien dijiste, tenemos un espacio como un gimnasio, que a veces no es necesario que hagamos nosotros la inversión de las máquinas, podemos trabajar en sinergia con algún gimnasio que le sirva a nuestra propuesta y nuestros servicios, y podemos tener incluso, como tiene Javier Sinari, que tiene dentro de su rehabilitación, tiene su servicio de rehabilitación en campo. Entonces, 2 veces a la semana junta a todos los cruzados, junta a todos los pacientes con algún tipo de cirugía, se los lleva a un parque y hacen trabajos de, de campo. Y ahí pregunta Jimmy si el proceso lo realiza en el club. Sí, yo de nuevo, en este momento ya no estoy más en el club, como jefe del área de rehabilitación, ya eso ya pasó a otra etapa de mi vida. Sí estoy como consultor y como asesor de varios clubes y de algunos equipos de salud. Pero sí es un sistema que totalmente aplica, de hecho se profundiza y se amplía en los clubes, porque requiere, por ejemplo, conocimiento de monitoreo de la carga externa de entrenamiento, requiere conocimiento de utilización de GPS y tecnología de monitoreo de la carga en campo, requiere otro conocimiento más fino asociado a la tecnología de las evaluaciones, que tranquilamente es mucho más fácil a lo mejor de encontrar todos esos recursos tecnológicos en una institución deportiva como un club de fútbol. Y sí, lo aplico, no solo que lo aplico, sino que lo profundizo en el fútbol profesional. Y me preguntas también, Jimmy, si la fase 1 o la fase 2 de un jugador lesionado lo hace el mismo oficio. Hay diferentes estructuras, eso depende cómo se organicen. Yo soy de los que cree que el fisio, y promuevo, de hecho, ahora en el rol que tengo como consultor, trato de formar a los fisios en diferentes momentos de las distintas R, ¿sí? Entonces tengo algunos fisios que son fisioterapeutas, que les gusta más la parte de la rehabilitación. Hay otros que les gusta, que es la parte aguda probablemente, hay otros que les gusta más la parte de la readaptación y están en el gimnasio, entonces los ubicas físicamente en el gimnasio. Y hay otros que les gusta el monitoreo de la carga y el campo y los ubicas trabajando con los lesionados en el campo. Para mí son espacios del fisio y del kinesiólogo. Por supuesto, en permanente relación y en permanente interdisciplina con el preparador físico o con el especialista en fuerza o con el entrenador. Sí es verdad que para eso nosotros los fisios nos tenemos que formar en ciencia del ejercicio y en ciencia del entrenamiento para poder aplicarla en este proceso de rehabilitación con un jugador lesionado, ¿sí? Porque este rol del readaptador, que sí que existe en algunos lugares, no necesariamente la cumple un fisio. Hay muchos clubes y muchas instituciones que ya las cumple un entrenador, un preparador físico, que se formó un poco en salud, si quieres así. Mi propuesta, o por lo menos mi intención es que los fisios se formen para que ese espacio lo cumplen los fisios. Pero la necesidad está, o sea que la demanda está. La podemos dejar pasar o la podemos explotar. Es decisión de cada uno de nosotros. Mi opinión respecto a eso, sí que tenemos que formarnos, porque de repente se encuentra uno con profes muy bien formados. No quiero mencionar nombres, pero hay gente muy preparada. Sí, sí. O sea, uno, como el espacio se tiene que ganar, uno no es que va a caer hacia arriba. Tal cual. Sí. Tal cual. O sea, el espacio está. La,
La demanda está, la va a cubrir el más capacitado, independientemente del título que tenga. Y Jimmy me pregunta, para mejorar nuestra evaluación en la práctica clínica diaria, en fisios que recién empieza, recomendarte en qué, digamos, nada, formarte. Formarte en, si querés, podés dividir las capacitaciones o las formaciones en dos familias. Aquellas formaciones, evaluaciones o familia de métodos más asociados a lo cualitativo del movimiento humano, FMS, de la NAMS, algunos otros métodos o alguna otra formación en donde se hable del aprendizaje motor, del control motor, del constraint-led approach, o lo que ustedes quieran, sistemas complejos. Y otra gran familia de evaluaciones son las cuantitativas, ¿sí? En donde generalmente las capacidades físicas que miden rendimiento en fuerza, en ROM, tienen organizadas un poco más estructuradas esas evaluaciones. Sí, por eso, para mí son las dos familias de evaluaciones, las dos familias a formarte. Las evaluaciones cualitativas del movimiento humano y las formaciones cuantitativas del rendimiento humano. Y de ahí, ¿por qué te digo ahí? Porque, a ver, yo puedo evaluar la fuerza con un tensiómetro de mano, o puedo evaluar la fuerza con una celda de carga, o puedo evaluar la fuerza con un dinamómetro isocinético. Los tres son válidos. Los tres tienen validez, confiabilidad y sensibilidad. Por supuesto que depende, y la precisión y la sensibilidad cambia, pero lo puedo hacer. O sea, puedo empezar a evaluar con un tensiómetro en mi clínica, si tengo muy claro qué estoy queriendo ver. Por eso me parece que la clave está en saber lo que querés ver. Esa es la primera pregunta. ¿Qué estás evaluando? La pregunta que le hice siempre yo a mis pasantes, a mis residentes, fue, cuando los veía haciendo un ejercicio con un paciente, es, ¿cuál es tu objetivo con ese ejercicio? ¿Qué estás queriendo conseguir con ese objetivo? Y me tenían que dar un argumento sólido. Mi idea no era evaluarlo, mi idea era invitarlo a que piensen. Y se daban cuenta de la cantidad de veces, cantidad de cosas que hacemos por hacer, ¿no? Entonces, a veces hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé de quién es, a quién se la robé o la inventé yo, que es, más no es mejor, es mentira eso, ¿vieron? Más es mejor, ¿no? Mejor es mejor. O sea, no más es mejor. No siempre más es mejor. A veces sí, a veces no. Lo que es mejor es hacer las cosas mejor. A veces eso implica no hacer nada. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, a ver. Ahí tiene la última. Si querés hacer la última, Jimmy, dale. Jimmy, dale, yo fui profe, por cuestión de tiempo, más por tu tiempo. No ¿Qué te da dice problema. Jimmy pregunta, en tu Sí. experiencia, ¿cómo gestionas a los casos que no mejoran? Si has tenido algún fracaso, entre comillas, porque no haya salido como pensaban. Si pudieras dar algún tips, buena, una difícil. Muy buena pregunta. Sí, obvio, muchos. De los que más aprendo siempre, y sigo teniendo fracasos, y son de los que más aprendo. Bueno, por ejemplo, ese es un tips, lo que dije recién, ¿no? A veces, en nuestro afán de querer que el paciente mejore, lo sobreestimulamos con un montón de información, de carga, etcétera, de cosas, y a lo mejor ese paciente requería otro tipo de intervención. Yo creo que el primer tips es escuchar más de lo que hablas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando aprendes a escuchar y hacer las preguntas correctas, o sea, escuchar y hacer las preguntas correctas, o al revés, hacer las preguntas correctas que disparen respuestas de tu paciente y poder escuchar esa respuesta de tu paciente, el paciente te dice todo, lo que tiene y lo que necesita.
con sus palabras, con su contexto, con sus limitaciones, con su carga psicológica, con todo. Por supuesto que la experiencia te va dando las herramientas para poder transformar todo eso que el paciente te dice en una intervención sólida. Ese para mí sería el primer tips, preguntar y escuchar. El segundo tips es fracasar y fracasar, porque eso hace que hagas un análisis crítico de tu práctica y te permita crecer y no te vas a volver a equivocar con otro paciente similar. Y no tener miedo a pedir opinión, consultas y compartir el caso con colegas. Creo que nosotros nos tenemos que yo estoy recibiendo muchas consultas este último tiempo relacionadas a esto, ¿no? A interconsultas, a Mati, fíjate este caso que vengo renegando, ¿qué opinas vos? No, porque yo a veces ni siquiera te doy una opinión, a lo mejor te hago 2 o 3 preguntas y esas 2 o 3 preguntas te ayudaron a vos a encontrar una respuesta, ¿no? No te la voy a dar yo a la respuesta. Pero me parece que esos son los tips que te podría dar. Preguntar y escuchar, fracasar y formarte a partir del fracaso y compartir con colegas de igual experiencia, de más experiencia, de otro rubro, de otro nivel de formación, de otro background, porque siempre te aportan ideas y siempre te aporta elementos para probar. Espectacular, profe. Lo siento mucho por la gente que no aprovechó y no estuvo. Bueno, La oportunidad gracias. de escucharte de forma gratuita, por cierto, gracias a la asociación y a usted, profe, por dar el sí para compartir con nosotros. Gente, yo creo que no hay nada que decir, espero que hayan disfrutado. Está el enlace ahí de la asociación para la lista de asistencia. Los que deseen certificado, eso es con la asociación, pueden ponerse en contacto. De mi parte, muchas gracias, profe. Siempre un placer escucharte. Yo sí ya participé en algunos cursos de equipo física, al menos en forma virtual. Todavía no lo pude hacer en forma presencial por, gracias a la Virgen, con mucho trabajo, entonces me cuesta ir para Córdoba, pero espero hacerlo en algún momento. Y nada, muchísimas gracias, profe. A la gente que se quedó, felicitaciones, porque seguro que aprovecharon un montón. Y bueno, esperemos vernos en alguna oportunidad. Pronto en Arequipa. Sí. Ahí, bueno, agradecer entonces a vos, Julio, la invitación, a la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapia de Paraguay por el espacio, para compartir, para intercambiar con colegas, que para mí siempre es uno de los aspectos más ricos de la profesión. Así que gracias a la presidenta, que ahí la estoy observando, al presidente de la asociación, por el espacio. Muchísimas gracias, Magíster Matías Sampietro. Muchas gracias, licenciado Julio Brites, por la moderación. Muchas gracias a todos los participantes. Es para nosotros muy valioso estos aportes que nos entrega este profesional destacado en el área. Y para aquellos que deseen volver a escuchar esta grabación, va a estar disponible en el canal de YouTube a partir de mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, gente. Chao, hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Julio. Nos estamos viendo en la equipa. Chao.